Ok, don Sergio, entonces la pantalla y la computadora son suyas. Antes de que empiece, en nombre del grupo, quisiera agradecerle que se tomara la molestia de explicarnos este asuntito de presupuestos parciales. Ojalá que todos derivemos aprendizaje de esta cuestión y la próxima vez que demos el curso vamos a tener que invitarlo Bueno, está para entendido. que, Muchas para que gracias. dé el capítulo este. Bueno, entonces, la pantalla es suya, don Sergio. Bueno, muchas gracias, profe, y también gracias a todos los compañeros y compañeras que están ahorita en este espacio, que me permitieron compartir con ustedes esta herramienta que yo creo que nos sirve muchísimo a todos los agrónomos, porque siempre nos vamos a topar con personas que toman decisiones que presentan alguna aversión por el riesgo. Entonces, como casi siempre, todos por la plata, necesitamos entrar por ahí. Yo creo que esta es una herramienta que nos permite categóricamente determinar si introducir un cambio nos beneficia o no. Ok, esto es de lo que voy a hablar. Primero quiero justificar por qué hay que utilizar presupuestos parciales, cómo nos sirven, cómo se diferencian de lo que es un análisis estadístico, porque esto no es precisamente algo estadístico, es un análisis económico. Luego vamos a ver cuáles son los componentes que hay dentro de realizar un presupuesto parcial. Y luego vamos a ver cuáles son las decisiones que yo puedo tomar con la información, ¿verdad? ¿Cuáles recomendaciones me permito yo dar con la información de mis resultados? Y luego vamos a ver ejemplos. Vamos a empezar con un ejemplo sencillo y luego vamos a ver otros dos que son un poco más complicados, pero yo creo que tenemos tiempo y actitud, entonces con eso vamos a quedar listísimos. Eh, Cuando yo hablo de los contenidos y cuando doy presentaciones, siempre me gusta tener el consentimiento de las personas. Si necesito que me digan que están de acuerdo con esto para que podamos ir adelante. No sé si alguien quiere agregar algo, este es el momento. Me parece que está bien. Ok, muy bien. Entonces, la idea fundamental de los presupuestos parciales es la siguiente. La tecnología con el menor costo de uso no siempre va a ser la que produzca los mayores beneficios económicos. Nosotros siempre, bueno, por lo menos en mi caso, yo veo muy común que los agricultores o las personas que toman decisiones siempre quieren escoger los productos o las herramientas o la infraestructura más barata. Y uno entiende eso bien porque a corto plazo impacta su bolsillo menos, pero a largo plazo pues hay que estar haciendo arreglos o hay que estar volviendo a hacer aplicaciones o estamos usando mal el producto, entonces los costos se elevan y eso nos perjudica a todos. Un caso muy particular con el que yo trabajo mucho es, bueno, con el que tuve contacto fue el siguiente. En la industria de ornamentales, cuando uno va a enviar al invernadero los potes ya sembrados, uno lo puede hacer con operadores de campo, ¿verdad? Estas personitas que ponen la semilla reproductiva, vegetativa, en bolsas y se envían a campo. Entonces, hablemos de que una mesa con 2 operadores puede prepararme a mí 10,000 esquejes por hora. Eso tiene su costo en mano de obra, en tiempo. Por otro lado, yo puedo usar una máquina automática que no necesita 2 operadores, necesita solo 2, me puede hacer 45,000 esquejes por hora. Esta máquina cuesta $250,000. Entonces, pues antes de tomar esa decisión, es importante que los gerentes digan, ok, si vamos a comprar este equipo, necesitamos medir si sirve o no. Para estos casos, casi siempre que sí sirve, porque estamos más que cuadruplicando
la tasa en la que producimos esquejes y los enviamos al invernadero y mejoramos la homogeneidad del arreglo. Entonces, hay muchos beneficios adicionales a los económicos. Entonces, son en estos casos cuando estamos hablando con personas que tienen que tomar decisiones y tal vez los vemos que están yéndose la primera por la opción de menor costo de inversión inicial, es cuando, si nosotros tenemos la oportunidad de intervenir y decir, pensemos esto un poquito mejor y averiguemos cuáles son las opciones, ese es el momento en que usamos presupuestos parciales. Entonces, si el jefe está pensando en comprar nuevos equipos, si estamos hablando con un vendedor que quiere ofrecernos nuevos productos, nuevos fertilizantes, nuevas enmiendas, esto nos sirve para no comer cuento. Así de sencillo, para no comer cuento. Entonces, esto es lo que ya he dicho, ¿verdad? Los agricultores por lo general se preocupan por los costos y los beneficios de nuevas tecnologías. Ellos generalmente son innovadores de paso a paso, por lo menos para Centroamérica. Y ellos presentan alguna aversión al riesgo de adoptar nuevas prácticas. No, ellos no necesariamente se van a tirar con pilotos automáticos, nivelación a pendiente variable, imágenes pelitales en un solo tiro. Ellos necesitan hacerlo paulatinamente y con esta metodología podemos demostrar con evidencia el paso al que vamos. Okay, entonces eso era la justificación. Entonces ya sabemos que esta herramienta nos sirve y ya sabemos en qué momento podemos intervenir en una conversación o intervenir durante la semana para decir, doña Jessica, don Mario, quiero proponerle lo siguiente para ver si en serio esto sirve. Y si nos da pelota, entonces podemos hacer el presupuesto parcial y esos son los componentes. Ese es un diagrama de flujo de los pasos, de los procesos que hay que atravesar para poder obtener los datos que yo puedo comparar. Entonces, lo primero que yo tengo que saber es que los diferentes tratamientos que yo voy a tener van a tener diferentes costos variables. Esos costos variables pueden ser de mano de obra, pueden ser de alquiler de equipos, pueden ser de alquiler de mano de obra, alquiler de equipos, pueden ser de compra de insumos, pero hay que tenerlos bien claros a la hora de ponerlos en la lista, ¿verdad? ¿Cuáles son los costos variables de usar herbicidas para combate químico versus deshierva manual? Estamos hablando de mano de obra para la deshierva, comprar la bomba para hacer la aplicación, comprar el producto para preparar la mezcla. Entonces son costos variables, eso lo vamos a contemplar. Lo que son costos fijos o lo que son costos que se mantienen igual durante el ensayo, eso ni lo volvemos a ver, porque estamos tratando de estudiar solamente las cosas que varían entre las opciones que nosotros tenemos. Muy bien. Entonces, esos son los costos variables. Luego, de los costos variables, nosotros pasamos a lo que son beneficios brutos en campo. Los beneficios brutos en campo es el cálculo del rendimiento del cultivo que yo tenga, puede ser melón, puede ser banano, puede ser naranja, pero eso es la multiplicación del rendimiento por el precio de venta del producto que yo estoy hablando. Puede ser cajas, puede ser toneladas, las unidades no es inconsecuente, pero al final yo lo que tengo que tener son dólares por unidad de área, dólares por hectárea, dólares por metro cuadrado, dólares por acre. Necesito tener un valor, un monto de dinero por una unidad de área. Y a eso le tengo que restar los costos asociados a la comercialización, que si hay que empacar, que si hay que chancar, que si hay que beneficiar, esos son costos asociados y se le tienen que restar. ¿Ok? Entonces, con los beneficios brutos en campo, yo les puedo restar los costos variables que yo introduje y eso me va a producir a mí el tercer elemento, que son los beneficios netos. Los beneficios netos es cuando yo ya agarro los beneficios brutos, ¿verdad? El dinero que yo generé por unidad de área, ya tomando en cuenta los costos de procesamiento y le quito lo que a mí me costó cada particular tratamiento. Y ya con eso yo puedo montar el presupuesto parcial. Ahora pasa algo.
puede ser que, y esto lo vimos en una clase con el profe Juan Ramón, puede ser que yo vea que un tratamiento me genera un mayor beneficio neto, pero el costo variable es mucho más elevado. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿En serio se justifica meter 200 sacos más de fertilizante nitrógeno para aumentar el rendimiento 1 tonelada más? Si nosotros no estamos seguros de eso, entonces es cuando hacemos análisis marginal, que es sumamente sencillo. O sea, es sumamente sencillo y esto nos dice si el tratamiento funcionó o no. Y después de esto podemos pasar al análisis de dominancia. Eso es algo muy, muy simple y ahora que pasemos a los ejemplos vamos a ir llenando tal vez dudas que surgieron en este momento. Faltan del manual, porque esto es un manual, faltan otras cosas como un análisis de sensibilidad, porque a veces en el año o en diferentes temporadas puede ser que suban algunos costos de transporte, puede ser que lo que uno tenga que pagar para enviar un contenedor a Nueva York cambia entre febrero y junio. Puede ser que el costo de la gasolina se disparó en un año y eso afecte, pero no voy a hablar de eso ahora porque eso se sale del alcance de la charla de hoy, que es más que todo introducirnos y saber que esta herramienta existe y básicamente aprender cómo hacer el cuadro para hacer algo rápido. Pero esos son los componentes y ahora vamos a pasar a los ejemplos para que podamos aterrizar un poquito. Ok, pero también tenía que hablar de las decisiones. Entonces pasa esto. Si los rendimientos son iguales para dos tratamientos, entonces se recomienda el tratamiento con el menor costo variable. Si se encuentran diferencias significativas en rendimiento, entonces se realiza el análisis marginal. Aquí, en este punto, sí interviene la estadística. Nosotros, a la hora de hacer estos ensayos en campo, por lo general queremos tratar de tener repeticiones. Entonces, si podemos tener repeticiones, podemos hacer una prueba crítica. Y si el resultado de la prueba crítica nos permite rechazar alguna hipótesis nula y decir que sí existen diferencias entre rendimiento de los tratamientos, tenemos que hacer análisis marginal. Si no hay diferencias en rendimiento, entonces lógicamente tenemos que escoger o recomendar el tratamiento que tenga el menor costo variable. Esto va a ser el que mejor nos beneficie. Esa era la primera decisión que podemos tomar con los resultados. La segunda decisión que hay que tomar es la siguiente. Las evaluaciones de rendimiento en parcelas experimentales tienen que llevar un ajuste en el rendimiento. Una parcela experimental es mucho más uniforme y fue muestreada con mayores cuidados por personas con conocimiento técnico. Las áreas de los agricultores por lo general no presentan estas condiciones, por lo que se acostumbra a hacer un ajuste, disminuir el rendimiento entre un 5 y el 15%. Esto varía dependiendo de cada caso. Nosotros vamos a saber si el área que estamos estudiando, si es muy pequeña, hay que ajustar el rendimiento, porque un área homogénea naturalmente no va a producir, o va a producir mucho más que un área muy extensa de varias hectáreas con parches de anegamiento, con algunos parches cerca del lindero de un bosque que le tapan la luz. Entonces eso hay que contemplar. Hay que contemplar que cuando uno hace el muestreo de cosecha, tal vez es diferente a como se cosecha en otras condiciones, ¿verdad? Tal vez uno cosecha con una máquina, pero el productor cosecha a mano. Entonces, si esas dos condiciones no son las mismas, hay que volver a ajustar el rendimiento. Pero no podemos decir que la evaluación del rendimiento que yo hago en esta parcela es la misma, o yo podría esperar lo mismo del campo del cliente o la persona que yo estoy asesorando. Y lo tercero es cómo hacer el análisis marginal y cómo interpretarlo. ¿Okay? El análisis marginal lo que hace es comparar los costos que varían de los tratamientos con los beneficios netos. Para este caso, para esta ecuación, hay un ejemplo, ¿verdad? Para tratamiento A, comparándolo con el B.
asumiendo que B es el testigo y A es lo que yo quiero cambiar. Entonces, si la tasa de retorno marginal es igual al 95%, eso me dice a mí que por cada dólar invertido en la nueva práctica, el agricultor recupera ese dólar y agrega 95 centavos adicionales. Eso es una ganancia positiva. Y es muy sencillo, ¿verdad? Es el beneficio neto, ahora vamos a ver el beneficio neto de un tratamiento menos el testigo o otro tratamiento que yo estoy comparando, dividido entre la diferencia que hay entre los costos variables de ellos. Eso me va a dar un número, multiplico por 100 y ese es mi porcentaje. Okay. Me gustaría saber si todo el mundo me puede escuchar, si en algún momento perdí la conexión, me gustaría saber antes de seguir. Todo bien, compañero, pura vida. Sí, todo Ok. bien. Todo bien, todo bien. Okay. Ahora vamos a pasar a un ejemplo de la elaboración de un presupuesto parcial con 2 tratamientos. Esto es lo que ustedes tienen que tener, esto es lo que hay que llenar, es una tabla y no hay que hacer pruebas, no hay que trabajar con Infostat y los resultados son bastante aplicables y bastante útiles. Entonces, este es el caso que se hizo de un presupuesto parcial para un ensayo de control de malezas con deshierva manual y química. La moneda es el peso mexicano porque el manual de donde ella viene es de México, entonces estamos hablando de pesos mexicanos. Y esto es para un cultivo que no trasciende cuál es, lo que nos interesa es las cantidades. Entonces, nosotros tenemos un rendimiento medio para deshierva manual de 2.000 kilogramos por hectárea. Y la deshierva química nos dio un rendimiento mayor de 2.400 kilogramos por hectárea. Vamos a asumir que las diferencias son estadísticamente significativas, pero ya sabemos que si vamos a hacer esto, tenemos que hacer algún tipo de prueba, un análisis de variancia, una prueba T. Para este caso, una prueba T está genial. O una prueba de GC, lo que sea, pero hay que probar si es lo mismo o no. Luego hay que ajustarlo, porque ya vimos que una parcela experimental no es lo mismo que en campo abierto. Entonces, a este caso se le restó el 10%. Entonces, en realidad, estamos pensando que con la deshierva manual obtenemos rendimientos de 1.800 kilogramos por hectárea y con la química tenemos 2.160 kilogramos por hectárea. Ahora pasamos a los beneficios brutos en campo. Tenemos 3.600 dólares por hectárea contra 4.320. Aquí básicamente lo que se hizo es multiplicar el rendimiento ajustado por el precio de venta del cultivo y se le extrajo el costo por hectárea de procesarlo, ¿verdad? De llevarlo a la planta empacadora, de lavarlo, de desinfectarlo, de plasticarlo, de aplicarle cera. Todas esas cosas tienen que ir contempladas. No se meten aquí porque es lo mismo para los dos. Aquí solo se mete lo que va a variar, que es el siguiente componente, ¿verdad? Ya vimos los ingresos, ahora vamos a ver los costos que varían. La deshierva manual no consumió herbicida, entonces es 0. La deshierva química sí consume herbicida, entonces sí tiene un monto definido de 500 dólares por hectárea. El costo de mano de obra para aplicar herbicida nuevamente es 0, porque en la deshierva manual no se usa herbicida. En la deshierva química sí, entonces sí tenemos que incluir un monto. Luego, para el costo de mano de obra para el deshierve, tenemos 400 dólares por hectárea y en el otro es 0. Estos números o todo lo que es el cálculo de costos variables, siempre hay que saber cuál es el costo unitario de algún producto, ¿verdad? Cuánto cuesta un litro, cuánto cuesta un saco de 25 kilos, cuánto cuesta un tanque de 2.000 galones, no importa el tamaño, no importa la unidad, hay que saber cuánto cuesta. Y luego hay que saber cuánto cuesta o cuánto costó el tratamiento, ¿verdad? Tal vez compramos un litro de Sunfire para hacer la evaluación, pero usamos 25 mililitros. Entonces, los 25 mililitros es los que van en el costo variable. Más adelante, en uno de los ejemplos, creo que eso queda más claro.
Pero con los costos variables ya claramente definidos, yo los puedo sumar y tener los costos que varían. Entonces yo sé que una deshierva manual son $400 por hectárea y la química son $600 por hectárea. ¿Que la deshierva química cuesta más que la deshierva manual? Sí. Pero yo tengo un retorno marginal del 260%. O sea, por cada dólar que yo invertí en la deshierva química, yo recuperé ese dólar y yo pude producir $2.60 más. Entonces, el primer ejemplo, esta tabla ustedes la pueden tener en un Excel y sepan, ¿verdad?, que hay que tener los rendimientos, hay que hablar de los beneficios que vamos a generar, hay que hablar de los costos que van a variar en estos dos tratamientos, hay que sumarlos y hay que tener los beneficios netos, que es la resta de los beneficios brutos menos los costos que varían. ¿Listo? ¿Ok? Ese es el primer ejemplo. Ahora vamos a hablar del análisis de dominancia, que nos sirve a nosotros para los casos en los que hay más de un tratamiento, tal vez era más que solo deshierva manual y deshierva química, tal vez estábamos probando un control químico y una densidad de siembra, porque necesitamos ahorrar costos, entonces tratamos de combinar algunos factores en la prueba. Entonces, el análisis de dominancia nos sirve para saber cuál ni siquiera vale la pena interpretar. Ahora, en este cuadro, yo tengo esta fila, el tratamiento número 2 está subrayado en amarillo. Y me gustaría hacer una pausa aquí y preguntarle a ustedes que están en el grupo viendo esto, si tienen idea de por qué esto quedó señalado, qué creen que puede significar este señalamiento en el cuadro. No necesariamente es el de costos más altos. Supongo que es porque es el que tiene los beneficios netos más bajos. Eso es correcto. Sí, mira. Eso es correcto. Ok. Entonces, en un análisis de dominancia, yo voy a tener cada tratamiento en mi lista y yo lo voy a ordenar de manera ascendente los costos que varían, ¿verdad? Empezamos del menor hacia el mayor. Uno esperaría que a medida que aumentan los costos, yo quiero ver que aumenten los beneficios. Sin embargo, para el tratamiento número 2, esto no es cierto. Esto rompe la lógica que yo espero ver. Entonces ya, con solo esto, yo ya sé que esto no vale la pena mi tiempo y lo vamos a descartar. No vale la pena jamás en la vida considerar un control manual de malezas con una densidad de siembra de 160 kilogramos de semilla por hectárea. Y listo. Eso ya quedó descartado. Podemos seguir con lo demás. Nos ahorramos tiempo, se pudo producir una decisión, se pudo producir una recomendación. Entonces, esa es otra decisión que uno puede tomar. ¿Cuál evitar considerar? Y esto me lleva al tercer ejemplo que vamos a ver ahorita. Yo puedo utilizar los presupuestos parciales para clasificar control de plagas y enfermedades. Y eso se hizo en un estudio que se publicó en Agronomía Mesoamericana hace 2 años, en un trabajo que se hizo con el profe Alexis y otro colega nuestro, Juan Manuel Ábalos Cerdas. Yo no lo conozco, pero yo sí lo leí y con lo que sabemos ahorita vamos a ir viendo cómo fue que ellos los hicieron y cómo lo podemos reproducir nosotros en nuestros propios casos. Ok, entonces en ese estudio ellos tenían un cultivo de jatropha en pequeñas parcelas experimentales y se estaban evaluando diferentes productos para el control de ácaro, de Polyphagotarsonemus latus. Se evaluaron diferentes ingredientes activos y se encontró que no necesariamente el más barato es el que produce el mejor control. Entonces, con este cuadro yo quiero que nos refiramos al apartado de cómo calcular los costos que varían. ¿Okay?
Aquí tengo los productos que ellos utilizaron en el estudio. Tengo Excitiazox, tengo azufre, tengo propargita, tengo spiromesifen y tengo abamectina. Ellos siempre vienen en alguna presentación comercial, pueden ir líquido, pueden ir sólido, pero así es como vienen. Y esto es lo que cuesta el envase y eso es lo que cuesta el transporte. Esto es importante incluirlo en los costos que varían. Yo no puedo asumir o yo no puedo considerar el costo del producto allá en el agroservicio, porque yo necesito el producto aquí en la finca, en la bodega, con el operador alistándome a mí la mezcla. Entonces yo tengo que considerar cuánto me cuesta a mí trasladar el producto, cuánto me cuesta a mí enviar, no sé, un motorizado a que me recoja el producto, o cuánto me cobran ellos por traerme la mercadería a la finca. Esto hay que contemplarlo también, hay que sumarlo. Ustedes ven que aquí ellos lo hicieron. Ahora, ellos no usaron todos los 200 mililitros, no usaron todos los 100 gramos, usaron estas dosis para esta unidad de área. ¿Ven? Se usaron 12 mililitros, 80 gramos, 32 gramos, montos pequeñitos. Pero con eso se produjo el costo unitario por cada presentación. Si 200 mililitros cuestan 7.380, entonces 12 mililitros nos cuestan 37 colones. Y si hicieron 2 aplicaciones, entonces con eso nosotros llegamos a este valor, porque hay que sumarle colones. El costo del transporte, me imagino. Sí. Pero con eso quedamos en esto, ¿verdad? Esto es a lo que yo tengo que llegar, al costo variable del ensayo. Bueno, porque esto hay que multiplicarlo por la cantidad de repeticiones que hay que hacer, ¿verdad? Entonces yo siempre tengo que tener el costo variable del ensayo, de la prueba que estoy haciendo. Eso fue lo que ellos hicieron. Luego, ellos hicieron una modificación, ¿verdad? Nosotros también en el futuro podemos hacer estas modificaciones. Nada más hay que dejarlo claro en la metodología, y las personas que participan en el proyecto tienen que estar enterados. Aquí no se esperó a la cosecha de jatropha, sino que aquí se habló de rendimiento en lo que fue control de huevos, larvas y adultos. Estos son los resultados que ellos hicieron, ¿verdad? Esto es ya ajustado. Se ajustó al 15% porque primero se inspeccionó la planta con muchísimo detalle, mucho más detalle que un monitoreador de alguna finca le dedicaría a un área, porque tiene otros trabajos que hacer. Entonces, aquí se aplicó mucho más detalle a monitorear. Ya vimos que la parcela experimental era mucho más pequeña. Entonces, estas prácticas pueden sobreestimar el control del ácaro, pueden sobreestimar el rendimiento de algún cultivo. Entonces, ellos aquí hicieron esto. Nosotros también tenemos que hacerlo si vamos a reproducir esta metodología con algún otro caso, y aquí lo documentaron, ¿verdad? Esos son los beneficios económicos. Aquí, esta cuenta es la siguiente. Ellos contaron la población final y se la restaron a la población inicial. ¿Ven? Y lo hicieron para todos los diferentes productos al final de la prueba. ¿Okay? Y luego aquí ellos hicieron un análisis de dominancia. Fue lo mismo que nosotros vimos hace poco. Ellos ordenaron los costos que varían para todos los tratamientos, ¿verdad? Todos los productos. Se ordenó de manera ascendente y luego se revisaron los beneficios netos. Yo esperaría ver que el control aumente de manera, en alguna tendencia lineal con los costos que varían. Pero ya vimos que para 3 moléculas esto no fue el caso. Para el azufre y para el spiromesifen y para 2 productos, esto no fue el caso, me confundí. Para el Excitiazox y para la propargita, yo veo que fueron dominados. Si iba ascendiendo, aquí yo tengo un beneficio neto reducido. Entonces yo ya sé que el tratamiento 1 y el 3 lo puedo descartar. Yo ya sé que esto no sirve. Me costó más que los otros y me produjo un menor beneficio neto. Entonces yo ya puedo concentrarme en observar solo 3 tratamientos.
el azufre, el espiromecifén y la abamectina. Y con eso ellos hicieron el análisis marginal, que es donde uno concluye esta metodología. Es lo que le entrega a uno el dato que le dice si el producto se pagó o no y por cuánto. Entonces vemos otra vez cuál es el costo que varía de manera ascendente. Vemos cuáles son los beneficios netos que también van de manera ascendente. ¿Ah? Entonces, recordemos ese caso con el profe que veíamos que el rendimiento de maíz iba aumentando, pero los costos que variaban también, pero hasta qué punto valía la pena en serio seguir aplicando fertilizante. En esta columna es el cambio, el delta de los beneficios netos, la diferencia que hay y la diferencia que hay en los costos variables. Acuérdense de la ecuación que yo les había mostrado, que hay que dividir la diferencia de los beneficios netos por la diferencia de los costos variables y multiplicarlo por 100 para que nos dé la tasa de retorno marginal. Y ya con eso yo tengo resultados. Ya con esto yo tengo evidencia para decir que la abamectina me produjo el mejor control o me produjo el mejor rendimiento, tasa de retorno marginal para el control de huevos, para el control de larvas y para el control de adultos. ¿Okay? Y con eso quiero terminar diciendo que esto lo podemos utilizar para otros productos, ¿verdad? Si estoy comparando plaguicidas de nueva generación con plaguicidas de vieja generación, si estoy comparando fungicidas, yo puedo adaptar esta metodología de una manera que me permita siempre hablar de rendimiento, porque el rendimiento no tiene que ser necesariamente cajas por hectárea o necesariamente toneladas de azúcar por hectárea. El rendimiento puede ser cuánto control produje, ¿verdad? Cuánto control me rindió esta dosis de producto. Entonces yo creo que ese es uno de los beneficios que podemos hacer para hacer esto de manera rápida. Y siempre para llegar a esto, yo ya tuve que pasar por un proceso de estadístico, de pruebas críticas y por un análisis de dominancia que me permitió fácilmente descartar cuál no valía la pena. Y por eso a mí me gusta mucho esta metodología. Yo la estoy utilizando con unas empresas meloneras para un trabajo que, bueno, para mi trabajo final de grabación y para mi trabajo en la empresa donde yo me desarrollo. Entonces, esto sí tiene aplicación en el mundo real. Yo sé que a veces, tal vez uno se cuestiona, se pregunta, ¿cómo voy a poder aplicar esto en la práctica o ya en la calle? Y hay herramientas que tal vez son un poco muy abstractas y que no todo el mundo va a saber apreciar, pero esta definitivamente sí. Con esta vamos a topar con más personas que sepan entender de lo que estamos hablando es el bolsillo de la empresa, y eso hace que la gente le ponga atención a uno, para bien o para mal. No sé si alguien tiene alguna pregunta. A mí me pareció bastante interesante porque, de hecho, me parece, esta parte, digamos, en agro yo nunca la había visto, pero me parece muy interesante porque me parece una mezcla como de ingeniería económica, que la he visto en ingeniería industrial, costos de producción, que también se ve en ingeniería industrial, y gestión de operaciones, que se ve en otras ingenierías también. Entonces, como todo junto, mezclado para poder aplicarlo en agro. Estaría interesante un curso de estos o meter este tema en los cursos que nos da Alexis o los compañeros de economía, ¿verdad? Porque yo no me acuerdo de haber visto esto. Yo pasé hace años, pero no me acuerdo de haber visto esto. A mí esto me lo mostró, de hecho, el profe Alexis cuando yo estaba, bueno, estaba con esta tecnología que yo tengo en el trabajo, que es nueva y toda la cuestión, y yo necesitaba ver cómo le abría los ojos a la gente y podía mostrar eso. Entonces él me dijo, Sergio, haga presupuestos parciales. Entonces, y lo vacilón o lo irónico es que esto es algo bastante viejo. Esto lo desarrolló el Centro de Investigaciones de Mejoramiento del Maíz y el Trigo en México, como en 1988. O sea, yo aprendí de esto, de la primera edición que ellos tienen, y se las voy a pasar,
porque es mucho más exhaustiva que todo esto y trae otras consideraciones, pero tiene como 40 años de existir. Y me gusta, Emanuel, que vos hablaras de esa interconexión que hay con otras disciplinas, ¿verdad? De ingeniería industrial, porque yo creo que nosotros necesitamos tal vez agarrar un poquito de lo que ellos saben hacer, ¿verdad? De ese análisis de operaciones, de cómo podemos alcanzar excelencia operacional en las prácticas. Entonces me parece muy bien tu comentario. Por ahí. A mí me parece muy interesante, la pura verdad. No entiendo por qué esto no es, digamos, un capítulo de los cursos que uno recibe. Por ejemplo, yo acabo de entregar un informe en que lo que cultivamos fue arroz y utilizamos una serie de productos que eran, pues la mayoría de ellos eran productos orgánicos. Uh-huh. Sí tenemos excelentes rendimientos y tenemos una serie de cosas así por el estilo, pero perfectamente pudimos haber hecho un análisis de presupuestos parciales para determinar cuál es el mejor tratamiento. Hay diferencia significativa entre los tratamientos, ¿verdad? Porque en realidad las diferencias que nosotros obtuvimos son muy grandes. Pero dos cosas. Uno, el análisis se basa única y exclusivamente en datos experimentales. Y segundo, no lleva ningún análisis de costos. El informe ahora, es cierto, es un informe que yo estoy entregando única y exclusivamente a la comisión de investigación, pero yo creo que bien valdría la pena que nosotros lo hiciéramos. Lo que pasa es que nosotros los profesores tampoco sabemos hacer presupuestos parciales. ¿Ves? Entonces, desde ese punto de vista me parece muy interesante. Otra cosa que te quería preguntar es, ¿alguna referencia, folleto, libro, manual o una cosa así por el estilo que tengas de esta cuestión? Sí. ¿Yo puedo compartir archivos por aquí? Espero que sí. Sí, en el chat. Puedes meter archivos en el chat y del chat los pueden copiar el que los quiera. Ok. En el grupo de WhatsApp también. Ah, bueno, en WhatsApp los puedes mandar también por WhatsApp, Sergio. Yo lo voy a tirar por aquí. Entonces, es el PDF, esa es la primera edición del manual. Son como, ¿cuántas páginas son? ¿Cuántas páginas son? Son como 75 páginas, es un folleto. Pero es muy valioso, es muy valioso. Ellos lo enfocan muchísimo a temas agrícolas de México, o sea, mucho frijol, mucho maíz, tal vez mucho arroz, pero lo podemos aplicar a cultivos tropicales, lo podemos aplicar a invernaderos. El profe Alexis demostró que lo podemos aplicar ahora con unos cambios a control de plagas y enfermedades con nuevos productos. Pero esas son las bases, esos son los cimientos de la metodología, todo está muy claro, todo está muy bien justificado. Ahí sí hablan un poco más del análisis de ese. ¿Ah? ¿Ya lo enviaste? Ya sí, ya lo estoy mandando. Ya casi se manda. Ah, ok. Ahí ellos hablan con un poco más de detalle lo que es el análisis de sensibilidad, cómo de un año para otro los precios del petróleo pueden haber cambiado y eso puede haber afectado la tasa de retorno. Entonces hay toda una manera de considerar eso. Pero para propósitos de hoy, que fue nada más entender qué son presupuestos parciales, cómo puedo hacer uno sencillo y en qué momentos del quehacer profesional de uno puedo yo levantar la mano y decir, hey, suave, hagamos esto de esta manera. Yo creo que podemos verlo con una lupa más fina.
Porque pasa muchísimo. Bueno, a mí los agricultores me cuentan que llegan vendedores y le dicen, señor, vea, pique esta cuestión en esas 3 hileras y a los 6 meses se vuelven y ven los datos y ven más o menos que aumentó el rendimiento y tome, compró, no sé, 10 pichingas o algo así. Entonces es eh, para no comer cuento, ¿verdad? Para decir, toma un toquecito, hagámoslo así. Sí. Para los que les gusta el asunto de las aplicaciones y todo esto, yo me pongo a pensar que uno perfectamente podría tener para una unidad productiva una serie por decirlo de alguna manera, de hojas de Excel programadas para hacer este, este análisis de presupuestos parciales y darme a mí la tasa de retorno de, de, cada, de cada uno de los productos que yo estoy utilizando. Y yo podría perfectamente estar actualizando, digamos, las respuestas que obtengo de estas cuestiones por precio del petróleo, por cambios en el costo de el transporte, por cambios en el cambio de la moneda, por todo este montón de cosas que yo perfectamente podría estar agregando a través de una aplicación. Y todos los presupuestos parcial y obviamente las tasas de retorno se actualizarían en tiempo real, ¿verdad? Yo creo que para la gente que le gusta las aplicaciones, esto sería una cosa interesante de tener porque es una herramienta para cualquier unidad productiva, me imagino yo. Uh-huh. No sé, En función de los le estoy precios también juzgando. de venta. ¿Perdón? En función de los precios de venta, por ejemplo. O sea, todo eso tiene que ver al final. Por ejemplo, Márgenes de ¿ves? ganancia. Vos los Todo. montas una vez y de ahí en adelante lo único que haces es actualizarlas, ¿verdad? Eso es lo que yo creo. Sí, sí. Sergio, tengo una pregunta. Claro. Sí, bueno, primero, muchas gracias por la presentación. Es muy, muy útil ese tema, en realidad. Con mucho gusto. Es con respecto, digamos, a la hora de hacer un análisis de estos. Digamos, si yo quisiera comparar o, digamos, vender de alguna forma un fertilizante, por ejemplo, Uh-huh. Sí. ¿cuál sería, digamos, la cantidad de ciclos de cultivo mínimo para poder tener digamos, una respuesta significativa? Es decir, si yo lo pruebo solamente en un ciclo de cultivo, creo que sería muy poco, ¿verdad? Para decirle al cliente que ¿Cuál fertilizante es? O sea, ¿es presentó. un fertilizante de foliar o es un granulado? ¿Qué es? No, Dave, fue un ejemplo que se me ocurrió, digamos, Ok. de algún fertilizante, qué sé yo, a vendérselo a algún señor que cultiva maíz o alguna hortaliza. Uh-huh, uh-huh. Lo ideal sería como varios ciclos de cultivo, pienso yo. Ok, O yo uno considero no basta. que... ¿Puedo responder? Sí. Claro, claro. Ok. Yo considero que, pues, si uno puede hacerlo más longitudinal, pues, beneficia a todo el mundo porque agarramos datos de las condiciones que hubo en un año con las condiciones que hubo en otro año y yo creo que eso lo hace más robusto. Pero yo no creo que debería haber ningún problema con hacerlo solo con un año. O sea, porque si es un cultivo anual y ese año lo único que cambió fue el tratamiento que se hizo con ese fertilizante, yo creo que podemos decir que sí hubo efecto o me equivoco, profe. No, está bien. Sí, yo creo que con un año o un ciclo, digamos, si es un cultivo anual, yo creo que está bien. No sé cómo sería con un cultivo perenne, o sea, no sé si alguien sembró teca y quieren que se pase de usar nitrato de amonio a urea, no sé qué pasaría ahí porque la cosecha
hasta largo rato. Y ahí sí, de fijo, habría que ver un análisis de sensibilidad, porque, no sé, en 15, 20 años los precios de muchas cosas cambian. Entonces, no sé qué pensar en esos casos. Yo, por mi poca experiencia, me concentraría en cultivos anuales. Y o sea, te diría eso, que yo creo que con un año sí podrías producir resultados comparables para vender el producto que vos quieras vender. Ok. Gracias. Claro. El problema, creo yo, es que este tipo de trabajo lo debería estar haciendo, digamos, las empresas comerciales, pero a las empresas comerciales no les conviene hacer este tipo de trabajos. No, porque puede que salga tiro con la culata, que es el riesgo que yo estoy haciendo con la tesis. Correcto. Entonces, o me va bien o me echan, no sé qué va a pasar, pero Sí, es el correcto. método científico. Sí. ¿Ves? Es que ese es el problema que yo le veo, ¿ves? Y ese es el problema de los vendedores. Los vendedores lo único que te hacen es la gran pantalla de el menor costo, ¿verdad? O el mayor beneficio, pero no necesariamente la mejor tasa de retorno. Ujú. ¿Ves? A mí me parece muy interesante. ¿Qué he dicho, profe? A mí me parece muy interesante, Sí, muy sí, sí. atractivo y me da la ligera impresión de que el informe, que ya lo mandé, Ujú. ¿verdad? Pero yo tengo los datos, entonces yo me voy a poner a jugar con este asunto y mis datos a ver qué me sale. Ok. Pues yo tengo los costos de todo, cada Muy uno de bien. los tratamientos, ¿verdad? Porque hey, yo soy el responsable del proyecto, El ¿verdad? ejecutor, ajá. Exacto, y entonces Y voy a ver digamos, qué tiene cuánto sale. pagó en jornales y cuántos jornales pagó por la cosecha. Todo. Es más, hasta tengo las horas de cada uno de los productos. O sea, el tiempo que duró en aplicarse cada uno de los productos. Eso está muy interesante. ¿Ves? Podríamos hacer un artículo, profe. ¿Ves? Si sale algo interesante, lo publico. Si no, pues no. ¿Cuáles productos eran? Eran cinco productos. Fertilizantes. Tipo de fertilizantes. Porque eran, como te dijera, productos solubilizadores de, De de fósforo. macro y Ah, micronutrientes ok. y todo ese tipo de cosas, ¿ves? Eran orgánicos, eran productos orgánicos todos, ¿ves? Y pero también es un producto que tenés que comprar y con el que vos esperas producir y entonces es susceptible de este tipo de análisis. Yo no veo por qué Ujú, no. ujú, ujú, ¿Ves? ujú. Entonces, con ese es el que voy a trabajar un ratico a ver qué sale. Qué bueno, profe. Vamos a ver. Bueno, señores, si no hay ninguna otra pregunta o comentario para don Sergio, yo creo que hasta aquí llegamos nosotros. Hasta aquí llega el curso también. Eh, Recuerden que ustedes tienen que hacer también la mayor cantidad de prácticas que puedan hacer de todos los archivos que hemos ido dejando ahí a lo largo del semestre. Eh, Háganlo pensando más, digamos, en aprender que en la obligación de tener que entregarme a mí informes. Porque no se trata de eso. Se trata de un curso optativo en que el principal objetivo es que ustedes tengan el chance de aprender algunas otras cosas que hay otros cursos que no les van a ofrecer. Y entonces, desde ese punto de vista, es que este curso no pretende convertirse en una garrotera
ni en una responsabilidad de esas que son difíciles de manejar. Pero sí, desgraciadamente, es un curso al cual nosotros le tenemos que poner una nota porque la universidad nos exige poner notas, ¿verdad? Por mí yo no pondría notas, ¿verdad? Yo simple y sencillamente, yo lo que haría es como se hace en otros países, que tráigame el papel y yo se lo firmo y ya está, ¿verdad? Y la firma del profesor quiere decir que el curso está aprobado y punto. Entonces, en realidad existe única y exclusivamente una calificación, aprobado o reprobado, punto. ¿Ves? Pero no hay notas. Esa intención de medir lo que un estudiante sabe o no sabe por medio de una nota, a mí nunca me ha parecido, pero desgraciadamente la tenemos que poner. Entonces, yo les pediría que traten de enviarme la mayor cantidad de informes que ustedes puedan, y sí les ofrezco una cosa. Lo más seguro es que cuando ustedes se cuadren a hacer, qué sé yo, un análisis de parcelas divididas en alguno de los ejemplos que tenemos nosotros en el sitio web, no se acuerden de cómo hacerlo. O simple y sencillamente la grabación de la clase no está del todo clara como para volverme a acordar cómo es que se hacía y cosas así por el estilo. Bueno, entonces simplemente me ponen un mensaje por WhatsApp y nos ponemos de acuerdo a una hora y nos conectamos por Zoom, ¿verdad? Y conversamos para ver cómo demonios es que se hace el trabajo ese que tienen que hacer. No importa la hora, no importa el día, eso, yo estoy de todas maneras todo el día aquí entre la casa, no me dejan salir porque ya estoy muy viejo y entonces ya soy, como te dijera, de altísimo riesgo para andar en la calle, ¿verdad? Por este asunto del coronavirus, entonces me tienen encerrado en la casa. Entonces, no hay ningún problema, nos podemos conectar a cualquier hora, cualquier día, y yo con mucho gusto les explico y les vuelvo a explicar cómo es que se hace cada una de esas cosas. Y yo espero que ya para principios de diciembre tengamos luz verde y podamos poner, cuando la dirección nos lo pida, podamos poner una nota a cada uno de ustedes en este curso. Fuera de eso, quiero agradecerles a cada uno de ustedes el tiempo que se sirvieron dispensarle a este curso y de compartir conmigo a través de este método tan ingenioso que la tecnología nos ofrece. A mí particularmente les digo que el sistema me gusta bastante. Me ha gustado bastante porque simple y sencillamente yo puedo faltar. Yo no tengo por qué demonios estar presente en el curso. Yo sé que el curso va a quedar grabado y en cualquier momento que yo pueda, porque no pude ir a clases, porque no pude estar presente en el momento, entonces yo simple y sencillamente lo agarro, me conecto y lo oigo y viene a ser prácticamente lo mismo. Que me hace falta, digamos, la parte de práctica y todo este montón de cosas, sí, probablemente sí le haga falta. Que le hace falta, digamos, una interacción más directa entre el alumno y profesor, sí, tal vez le hace falta. Yo no estoy diciendo que sea lo mejor de lo mejor en técnicas de enseñanza, pero calculo yo que es un recurso bastante interesante. Por lo menos yo les voy a decir una cosa, yo no sé cuánto tiempo más vaya a estar yo activo como profesor. Probablemente no es mucho el tiempo que me haga falta para que ya me den ganas de retirarme. Todavía no tengo ganas de retirarme, pero ya estoy cerca, ¿verdad? Antes de que me echen porque ya estoy hablando tonteras o diciendo estupideces, ¿verdad? Entonces, pero el tiempo que todavía logre servir, yo creo que voy a seguir utilizando el método
para grabar mis cursos y que los estudiantes tengan el curso grabado en YouTube para que no se sientan obligados a estar presentes en clase. Eso yo creo que me lo ha enseñado la pandemia y es interesante. Me parece también, parece mentira, pero me parece que es más directa la relación del profesor con cada uno de los estudiantes a través de aquí de la pantalla, porque yo estoy viendo a cada uno de ustedes. Y y ustedes simple y sencillamente pueden prender el micrófono y hablar en el momento en que ustedes lo quieran hacer, y cosa que en clase no es lo mismo, ¿verdad? Porque generalmente uno está pendiente en clase de los estudiantes que están más cerca de uno. Y los estudiantes que están más largo de uno, uno no está tan pendiente de ellos. En cambio, todos ustedes aquí están exactamente a la misma distancia de donde estoy yo. Eso calculo yo que es una ventaja. Fuera de eso, yo calculo que de este curso quizás la persona que más ha aprendido soy yo. Ojalá que ustedes también hayan aprendido algo que les sirva para el futuro y que les sirva a cada uno de ustedes como profesionales. Muchísimas gracias entonces por haber asistido a este curso. Fue todo un honor haber tratado de enseñarles algo y de compartir con ustedes algunas de las cosas que uno sabe y que normalmente no comparte en los cursos regulares, porque pues simple y sencillamente hay programas que están aprobados y que no lo dejan a uno expandirse. Nos vemos de camino. Ya les dije, por WhatsApp, ustedes me dicen a qué día y a qué hora, y nos reunimos por Zoom para resolverles sus problemas de las prácticas que ustedes quieran hacer. Y para cualquier otra cosa que con mucho gusto yo les pueda servir, igualmente por WhatsApp y por Zoom nos reunimos y no hay ningún problema. Muchas gracias y que la pasen bien. El ratito que van a tener de vacaciones, que lo disfruten. Muchas gracias a don Sergio por haber sacado el tiempo de compartir con nosotros este asuntito de los presupuestos parciales. Y nada, nos vemos de camino. Tengo una duda antes de irnos. Dígame, don Alan. ¿Esos archivos se los enviamos por correo? Sí, sí. El Excel, digamos, con la respuesta. Sí, me lo mandan por el correo, sí, por el correo mismo. Todos ustedes tienen el correo mío, lo me pueden mandar por WhatsApp también. Si les queda sencillo subirlo por WhatsApp, me lo mandan por WhatsApp. O me lo mandan por el correo, o me lo mandan como quieran. Ahí ustedes tienen todas las formas de compartir conmigo los archivos, los mismos que he utilizado yo para compartir con ustedes. Profe, muchísimas gracias por todo. Sí, muchas gracias. De verdad. Muchas gracias por todo. Un comentario. Bueno, a Sergio agradecerle por la presentación, fue bastante buena y realmente, como vos decías, es algo aplicable, y creo que a veces la U a nosotros nos deja como un poco lejos de esas cosas que realmente en la calle se necesitan. Entonces, muchas gracias por compartir ese conocimiento que tenés con nosotros. Y al profe también agradecerle porque siempre trató de hacernos llegar el conocimiento de la mejor manera, así que gracias por su esfuerzo y por toda la ayuda que nos pueda seguir brindando. Estaremos hasta que la universidad quiera. Yo también quería agradecerle a Sergio por la disposición de darnos la charla, y todo quedó muy bien explicado, muy claro. Entonces, muchas gracias. Y al profe también. Gracias. Con mucho gusto.
el esfuerzo también que ha hecho. Sí, Sergio, muchas gracias. Ojalá ese aproximamiento que usted le dio al tema no lo dieran en los cursos de economía. Y no es que los esté criticando directamente, pero a veces uno ocupa ver también que realmente sí va a ser de alguna utilidad inmediata y no va a ser de algo que uno va a tener que ir a escarbar en los cuadernos después para tener que ver Sí, cómo hacer, sí. básicamente. Y Ah, también, ok, sí. gracias al profe, por todo el conocimiento que nos ha brindado, también por todo el esfuerzo que ha puesto por adaptarse a este sistema y todo esto que estamos pasando. Y muchas gracias también. Con mucho gusto, con mucho gusto. Todo lo que han dicho los compañeros. Muchísimas gracias, profe, de verdad. Gracias a usted. Vea que yo estoy llevando otros cursos en la U y hay algunos profes que nunca se conectan, no se preocupan por muchas cosas y usted siempre ha estado ahí semana a semana muy pendiente. De verdad, muchas gracias por eso. Se nota mucho el esfuerzo, profe. Pura No, vida, gracias a ustedes. de verdad. Bueno, señores, entonces, que les vaya Gracias, bien. Gracias, don Alan. Igualmente, buenas noches. Buenas noches a todos ustedes. Hasta luego. Y Buenas que la noches. pasen bien. Chao. Chao. Adiós. Profe, no sé si tiene como un segundito para preguntarle algo sobre la tesis. Claro que sí. Es que, bueno, yo a usted le había comentado también de lo de la idea que tenía. Bueno, el profe tutor es el profe Gustavo. Y la idea es probar 4 mallas distintas en 2 cultivos y hacerla en los módulos hidropónicos. Pero yo lo que quiero determinar es saber cuánta área necesito yo para realizar mis tratamientos. O sea, los tratamientos son qué, perdón, Tatiana. Sería un arreglo factorial, 2 cultivos Sí. y 4 mallas. Tendría 8 tratamientos. ¿Qué son las mallas? ¿Qué son? Los aranes, digamos, un Ah, sarán ok, con saram. rojo, un sarán azul. ¿Qué son? Colores. Ajá, exacto. Mira, déjame discutir este asunto, Tatiana. Me gustaría discutirlo con otra gente, cómo demonios abordar un ensayo de distintos saranos, ¿ves? Porque el problema es que el sombreo es una cuestión muy rígida, ¿ves? Es una cuestión de que vos podés poner y tenés que poner una determinada extensión para que surte efecto. De lo contrario, no surte efecto. Y entonces no puedes andar poniendo pedacitos porque esos pedacitos no surten efecto, porque el sol se mueve de un lado para otro y entonces un sarán que esté fijo, por aquí se le mete el sol, por aquí se le mete el sol, ¿ves? Y entonces en realidad no te está funcionando como sarán. Entonces tenés que meter un pedazo más grande. Pero entonces, ¿cómo te queda eso en relación con todos los demás tratamientos y con relación a las repeticiones que tenés que hacer? ¿Ves? Entonces, este asuntito, veo lo que es la vida, parece mentira, pero este asuntito de los colores de saram y todo eso, un montón de cosas, han sido ensayos que yo nunca he tenido que abordar a lo largo de toda mi carrera. ¿Ves? Entonces, a mí me gustaría discutirlo, llamar a Mónica, que es una compañera mía, que estoy seguro que ella definitivamente ha tenido que ver con este tipo de ensayos, y discutirlo con ella antes de darte una respuesta. Ok,
Ok, gracias, profe. Sí, serían en módulos hidropónicos y cada módulo es Sí. de 10 metros cuadrados. Sí, bueno, pero es que ese es el Ujú. problema. No sabemos si 10 metros cuadrados en un asunto de estos hidropónicos me vaya a funcionar. Eso es lo que yo no sé. Ujú. ¿Ves? Entonces, imagínate que si vos me estás preguntando cuánta área es la que puedo utilizar y si ya vos me decís que lo que tenés son 10 metros cuadrados, entonces ya vos te estás respondiendo. O sea, lo que tenés disponible son 10 metros cuadrados y no podés utilizar más de eso. Digamos, profe, hay varios módulos de 10 metros cuadrados, pero bueno, mi pregunta más que todo es ¿cuántos módulos? Ah, el número de repeticiones. Sí, digamos, 2 módulos con sarán rojo, tal vez 2 módulos con sarán azul, o... Sí, es el número de repeticiones lo que te interesa. ¿Te caíste? No, perdón, profe, aquí estoy. Ah, es el Sería, número de repeticiones, entonces, Tatiana. ok, ¿Cuántos tratamientos son entonces en total? serían 8 y los 2 testigos. Oye, ¿y cuánto espacio tenés disponible? Bueno, en total no sé bien cuántos módulos hay, pero sí como más de 12 módulos, tal vez, como unos 20. Sí, pero 20 módulos te daría única y exclusivamente máximo 3 repeticiones para cada tratamiento, porque son 8 tratamientos. Ujú. ¿Ves? ¿A dónde pensás trabajar esto? En la Fabio, a la par del invernadero de hortalizas, Ajá. ¿Quién es el que dirige este asunto? el profe Gustavo Quesada. Ajá. Ok, ok. De todas maneras, déjame consultar y ¿qué te parece si nos vemos pasado mañana? O si conversamos pasado mañana. Sí, profe, por mí perfecto. Igual también quería preguntarle algunas cosillas sobre determinar el tamaño de la muestra. Ok. ¿Tamaño de la muestra o el número de repeticiones? Digamos, sería como cuántas plantas evaluar por cada tratamiento. Ok, ok. ¿Qué son los cultivos, Tatiana? Sería el kale o col rizada y la espinaca. Y son 3 cultivos, me dijiste. No, solo 2. Solo la col rizada y la espinaca. Ajá. ¿Por qué no haces ensayos separados, Tatiana? Como... O sea, la col ¿Cuál es el rizada por profe? un lado y la espinaca por otro lado. Por qué meterlos dentro de un factorial? ¿Qué importancia tiene la interacción ahí? No, digamos, sí se podrían poner aparte, pero sí meterlo, digamos, dentro del estudio. Sí, pero eso perfectamente se puede llevar como trabajos independientes, porque la interacción ahí no te interesa, es que la No, interacción ahí no es importante. sí, no, solo es ver, más que todo medir características fisiológicas y morfológicas en cada una de las plantas. Correcto. Mm, Y nada más, porque, o sea, a mí lo que me interesa es el efecto que tenga sobre el cultivo, pero la interacción a mí no me interesa para nada. sí, Es no, más, pueden, de hecho, no me sirve de nada la interacción. sí, no, se pueden poner por aparte. No, definitivamente los vas a tener que poner por aparte, Ajá. porque de nada te sirve arreglarlo factorialmente a esto. Ujú.
¿Ves? Ok. Déjame conversar y yo te llamo pasado mañana. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, profe. Ok, Tatiana. Hasta luego. Buenas noches. Igualmente, buenas noches.